Bueno, eh, bueno, la presentación del día de hoy se llama El mundo post-COVID, el futuro de los y las jóvenes. Pertenezco al Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad de Cuyo y bueno, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Y estamos realizando estas actividades de divulgación sobre la temática enfocada a los jóvenes, ¿no? En lo que para el mundo post-COVID. Bueno, un poco los contenidos de la charla. Primero voy a hacer una breve introducción al Centro de Estudios Prospectivos, enumerar algunos de los objetivos de la charla, luego el desarrollo de la misma. Voy a presentar algunas características que tienen los estudios de futuro, la prospectiva, algunos de los elementos. Voy a hablar de las macrotendencias, escenarios posibles y bueno, finalmente las conclusiones, las ideas principales y intercambio de ideas, ¿no? Para que podamos aportar al debate. Bueno, el Centro de Estudios Prospectivos, como les contaba un poquito recién, es un organismo de la Universidad Nacional de Cuyo que fue creado en el año 2004, ¿no? Está constituido por un equipo de docentes, investigadores, graduados, que pertenecen a distintas disciplinas científicas y bueno, está enfocado más que nada a la aplicación de la perspectiva de estos estudios de futuro, ¿no? Para que sirvan de insumo para las políticas públicas y también para tomar decisiones en contextos de incertidumbre como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, un poco los objetivos de la exposición son, en primer lugar, divulgar, proporcionar información. Yo voy a hablar más que nada sobre las macro tendencias que actúan en un nivel global, ¿no? Siempre con una perspectiva global y en el largo plazo, con un poco más de horizonte de tiempo. No me voy a enfocar tanto en cosas de la coyuntura, sino más que nada en cuestiones que pueden afectar de acá a 10 años, ¿no? Y aportar elementos para el estudio y la construcción de futuros, ya que los futuros se construyen, ¿no? Entonces, esto constituye un insumo para la toma de decisiones. Segundo lugar, como les mencionaba recién, el objetivo de la charla es brindar una comprensión más holística, más horizontal de los problemas que se presentan actualmente en el mundo. Sobre todo porque, como les mencionaba, generalmente el abordaje que se realiza es un abordaje más que nada disciplinar de una disciplina en concreto y se pierde de vista un poco la relación de las distintas dimensiones. Entonces, bueno, el objetivo un poco es brindar esa perspectiva más holística, más sistémica para el abordaje de estos estudios, ¿no? Que bueno, me parece fundamental para entender los problemas y saber cómo podemos solucionar esos problemas o enmarcarlos, digamos, para analizarlos. Tercer objetivo es más que nada facilitar la movilización y articulación de actores para influir en las agendas de cambio futuro ante los problemas que tenemos, justamente incentivar a los jóvenes para actuar, involucrarse, liderar y participar en la construcción de futuros para tener un futuro mejor, ¿no? Bueno, la perspectiva, acá voy a hacer una breve introducción muy general de lo que es la perspectiva para que tengan una noción general y puedan comprender, digamos, de qué trata, ¿no? Básicamente la perspectiva se encarga de seguir determinados métodos y técnicas. Es un campo sistemático de estudio en donde se utilizan distintas técnicas y métodos y desde distintas aproximaciones de distintas escuelas dentro de la perspectiva de los estudios de futuro en donde se siguen distintos abordajes, ¿no? Eh, en función de eso se recopilan conocimientos relacionados con el futuro y esto permite justamente gestionar la incertidumbre, ¿no? A la hora de tomar decisiones en contextos de alta incertidumbre como los actuales, sirve para tomar decisiones y tener una noción más general. Es como si fuéramos en un barco, digamos, y tener instrumentos de navegación para ir navegando, digamos, en el oleaje, ¿no?
Segundo lugar es participativo, quiere decir esto que se basa en la participación, bueno, de todos los actores de la sociedad que tienen justamente intereses y visiones de futuro distintas, ¿no? Y en este sentido cabe resaltar el tema de las asimetrías de poder. Hay algunos actores que tienen una mayor influencia o una mayor, un mayor grado de influir justamente en el futuro y en las agendas, sobre todo, que se plantean a futuro. Como he mencionado, también es holístico porque es multidisciplinar y transdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que se cruzan las disciplinas. Yo en la charla voy a estar hablando de repente del ambiente y también eso influye en la política, en la sociedad, en la economía. Entonces, todas las disciplinas se entrelazan y se cruzan en múltiples relaciones, ¿no? Para eso se realiza una priorización e identificación de los factores críticos, ¿no? En todas estas dimensiones de análisis, cuáles son los factores críticos y los procesos de cambio a futuro, ¿no? Se hace una especie de escaneo ambiental, digamos, de cuáles son las principales variables o los principales procesos de cambio en todas estas dimensiones que pueden afectar a las sociedades, ¿no? Al ser sistemas complejos, las sociedades obviamente son múltiples las dimensiones de análisis. Y por último, la perspectiva se trata de construir, como ya habíamos mencionado, en línea con la participación, construir visiones de futuro entre estos actores, y para ello es fundamental la negociación y los acuerdos, ¿no? De qué tipo de futuro queremos, y obviamente tiene que ver con la negociación y la política sobre todo. Y bueno, en base a estas actividades, a estas visiones, se implementan políticas públicas y se definen estrategias de mediano y largo plazo. Todo esto permite orientar las decisiones y movilizar acciones conjuntas en políticas públicas, en proyectos y demás. No sé si me escuchan bien. ¿Va todo bien hasta ahora? Te escuchamos bien, Fernando. Bien. Todo en orden hasta ahora. Buenísimo. Bueno, sigo. Bueno, también a modo de introducción algunos elementos quería mencionar de lo que es en sí los estudios de futuro o la prospectiva, que a veces se utilizan indistintamente estos términos. En primer lugar, el análisis se parte del análisis, como les mencionaba, de qué elementos o asuntos del presente pueden transformarse en problemas a futuro. Por ejemplo, bueno, lo que está sucediendo con la deforestación, por ejemplo, en el Amazonas. Bueno, ¿qué problemas nos puede traer eso a futuro? O lo que está sucediendo con la desigualdad en muchas sociedades, ¿qué problemas nos puede traer eso a futuro? O sea, qué derivaciones o qué consecuencias en un principio indeseadas nos pueden traer esos problemas, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que se hacen de esos problemas? ¿Cómo se abordan y cómo se enmarcan esos problemas? ¿Y qué dimensiones de análisis se pueden abordar, ¿no?, de esos problemas? En línea con la complejidad de los problemas, que tiene que ver con que está todo entrelazado, ¿no? Y después preguntas más fundamentales y que subyacen, digamos, a los debates, que tiene que ver con preguntas y cuestiones filosóficas de cómo se concibe la historia, si la historia tiene un fin, si hay un fin o una teleología en la historia, o si no, si la historia está predefinida, o si el tiempo o la historia es circular. Bueno, hay distintas interpretaciones o por ahí planteos filosóficos de cómo se concibe la historia, y bueno, eso forma un paradigma, digamos, de cómo se concibe la historia del tiempo y qué interpretación hacemos nosotros, ¿no?, los seres humanos. Después, en base a eso, se plantean escenarios. En base a todas estas problemáticas se plantean distintas alternativas de futuro y se evalúan esos escenarios. Se anticipa, digamos, o sea, la base de la prospectiva es mucho la anticipación y ver qué características presenta cada escenario, ¿no? Y también se hacen proyecciones justamente de las tendencias actuales. ¿Qué sucedería si se sigue todo de la misma manera o siguen los mismos procesos de cambio? ¿Qué futuro nos depara, ¿no? Básicamente eso hace referencia a los escenarios. Y después la otra parte tiene que ver más con la imaginación y con la acción,
que tiene que ver la imaginación obviamente con la creatividad, ¿no? De todas esas alternativas, bueno, ¿a cuál futuro pretendemos llegar? ¿Cuál es la visión de largo plazo, sea a nivel provincial, local, a nivel nacional, a nivel mundial? ¿Qué visión tenemos y cómo la imaginamos, ¿no? Que acá tiene que ver mucho la visualización, la parte más creativa del cerebro, ¿no? Y obviamente definir qué modelos de organización social concebimos, partiendo de la base de que hay múltiples modelos de organización social. En este sentido es como que hace una abstracción de la situación actual nuestra y dice, bueno, ¿de qué otra manera podríamos organizarnos a nivel social, político, económico? Y bueno, también el tema de los valores y las actitudes culturales que tiene que ver con la cultura, que también tiene mucho que ver con esto, y los mitos y las historias. Esto lo trata un autor que se llama Sohail Inayatullah, que habla mucho de estos temas, del metafuturo, que después, bueno, les puedo pasar material por si quieren ahondar más en el tema. Y después la acción, que tiene que ver más que nada con pasar, digamos, a implementar las políticas, pensar en los planes de acción y justamente generar acuerdos y construir poder para justamente articular esas políticas, para alcanzar esa visión deseada de futuro o ese horizonte que nos hemos fijado, ¿no? Bueno, eso es un poco los elementos, digamos, que conforman los estudios de futuro y todas estas preguntas de un modo muy sintético, digamos, lo he resumido. Bueno, ahora pasando ya al tema principal de la charla, más que nada voy a analizar, como les mencionaba, las macro tendencias a nivel global, obviamente dividido en lo que es el ambiente, el medio ambiente, la parte político-institucional, la sociedad y la economía, y la tecnología y la ciencia. Y como mencionaba antes, todas estas dimensiones están entrelazadas y se cruzan en los análisis, ¿no?, que podemos hacer. Porque el mundo es complejo, los sistemas sociales son complejos, y no se puede reducir, no se puede partir de un reduccionismo, digamos, de la realidad, sino que se tiene que entender estas dinámicas y estas dinámicas de cambio, ¿no?, que son complejas. Bueno, empezando con la dimensión ambiental o del medio ambiente, yo voy a citar un estudio que tiene 2 años, creo, del IPBES, que es una plataforma intergubernamental sobre el servicio de los ecosistemas y la diversidad biológica. Es una plataforma que está conformada por científicos de todo el mundo, y ellos realizaron un estudio en donde analizaban cuál es el estado actual de los ecosistemas y de la biodiversidad, ¿no?, a nivel global. Ellos identificaban 5 drivers o conductores del cambio a nivel global, que son los que he colocado acá. Tienen que ver más que nada con los cambios que se están produciendo en el uso de la tierra y del mar. Por ejemplo, la deforestación del Amazonas para incorporarla a la agricultura o la ganadería. Después también el fenómeno de la explotación directa de los organismos, que eso se ve mucho sobre todo la sobreexplotación en la pesca. Bueno, el fenómeno del cambio climático, que es el más conocido, la contaminación, lo que está sucediendo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, y también los cambios que se producen en las especies exóticas invasoras y cómo invaden ciertos hábitats en los que no deberían estar, producto de todos los cambios que estamos realizando los humanos en los ecosistemas, ¿no? Incluso hay muchos científicos que hablan que estamos en el antropoceno, en una era geológica en donde el ser humano ha provocado tales impactos en la naturaleza que estamos en una nueva era, digamos, en una nueva era geológica, ¿no? Y en ese mismo estudio también se señalan varios datos, estadísticas. Yo acá he hecho un resumen de lo que me parecían los más importantes, pero después, si quieren, les puedo compartir el informe del IPBES. Ellos mencionan varios datos más
Acá yo hago mención más que nada de la pérdida de biodiversidad, que es un dato también que está en línea con la información que hace poco sacó el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza sobre la pérdida de la biodiversidad. Ellos estiman que hay más de 1 millón de especies en peligro de extinción. El deterioro de los ecosistemas, lo que está sucediendo con el Amazonas, que si bien viene hace mucho tiempo, ahora se ha incrementado. La contaminación plástica, que se ha multiplicado por 10 desde el año 80. Se calcula que entre 300 y 400 millones de toneladas de sustancias tóxicas se vierten a las aguas del planeta, con las consecuencias que acarrea eso en los ecosistemas marítimos y en la biodiversidad. Y también, habla de la sobreexplotación en la pesca. Un 33% de las poblaciones de peces se capturan, se estima, de manera insostenible. Quiere decir que no se le da tiempo a las poblaciones de peces a regenerarse o a reproducirse por prácticas de pesca que agotan, digamos, las poblaciones de peces. Después, planteando también un poco la sociedad y la economía, hay que analizar cuestiones demográficas. Desde el año 50 del siglo pasado se produjo una explosión demográfica en el mundo de la población. Esto según un informe de Naciones Unidas de perspectivas de la población mundial, que hacen proyecciones de la población mundial. En 1990 éramos 5.300, en el 2050 ellos estiman que vamos a ser cerca de 9.700 millones de habitantes. Por acá yo tengo un gráfico, no sé si quieren que se los comparta, sobre la población mundial, cómo ha crecido a lo largo en un periodo muy largo de tiempo. Acá se ve el tamaño de la población mundial en los últimos 12.000 años. Obviamente el crecimiento poblacional es exponencial en los últimos 200 años, y sobre todo a partir del año 1950, que se produce una explosión demográfica. Esto es una variable más, digamos, dentro de todas las variables que hay que analizar. Pero en una perspectiva a muy largo plazo vemos cómo la población crece exponencialmente en un periodo muy corto de tiempo. Es una variable también que hay que tener en cuenta, no la única, pero es importante para analizar, digamos, los impactos, sobre todo en la organización del suelo y en la alimentación. Obviamente todas las necesidades que tienen que satisfacer tenemos que satisfacer los seres humanos, ¿no? La alimentación, el refugio, la vestimenta, todo necesita de recursos de la naturaleza, ¿no? Y al haberse incrementado tan rápido la población, eso ejerce presiones sobre el ambiente, ¿no? Por otro lado, también las desigualdades sociales. Hay varias estadísticas de Oxfam que hablan de esto, ¿no? Si vamos hacia sociedades más desiguales o no. Yo lo planteo en forma de interrogantes para luego que me digan su opinión respecto a estos temas. También estamos en un momento de crisis del empleo. Actualmente con la pandemia se han acelerado un montón de tendencias previas de cambio tecnológico, lo cual impacta en la población que no tiene acceso al mercado laboral porque no está capacitada o porque no tiene las herramientas para acceder, y eso genera precariedad laboral y también tensiones sociales, ¿no? También, planteo acá el tema de la crisis del modelo de crecimiento. En el año 1972 el Club de Roma ya lo planteaba, de si hay límites al crecimiento, al sistema económico, a nuestro estilo de vida, ¿no? Hasta qué punto es sostenible eso. Yo creo que, opinión personal, creo que la pandemia esta ha desnudado muchos de los problemas que tenemos, ¿no? en los modelos de crecimiento infinito que se plantea desde la economía muchas veces. También otra pregunta interesante que planteo acá para que después debatamos es si vamos hacia un cambio sociocultural en la cultura consumista en nuestras sociedades. Si se puede plantear un cambio sociocultural, si hay nuevas tendencias, sobre todo en las nuevas generaciones,
como puede ser el minimalismo o tendencias a un menor consumo o también al desarrollo interior de las personas, ¿no? Para no tener que estar teniendo un consumo superfluo. Bueno, son todas cuestiones que se plantean y después me interesaría saber sus opiniones. Después, respecto de la urbanización acelerada, también desde mediados del siglo pasado se produjo una explosión de la urbanización, sobre todo en países de tercer mundo, ¿no? Y también, bueno, ahora se están replanteando los modelos de organización en las ciudades, ¿no? Incluso leía el otro día que hay muchas personas que están reconstruyendo o irse de las ciudades a zonas más tranquilas, ¿no? Por el tema de los contagios. También otro fenómeno, otro tema que ha pasado ahora con el coronavirus es el impacto tecnológico en las relaciones sociales, ¿no? Al estar más aislados, bueno, dependemos más de la tecnología, pero a su vez la tecnología nos desconecta, digamos. Somos seres sociales por naturaleza, y bueno, las tecnologías es como que nos conectan, pero a la vez nos desconectan, ¿no? Y después, por último, el tema de la interrupción de las cadenas de suministro, que se vio muy claro con todas las cuarentenas y los bloqueos económicos que hubo durante al inicio de la pandemia, que puso en cuestionamiento también la globalización, ¿no? Y yo acá planteo la pregunta de si vamos a una nueva globalización o si es el fin de la globalización o a qué escenario vamos, ¿no? Bueno, acá pararía un rato para que intercambiemos un poco de ideas sobre estos temas que he hablado, Bien, y debatamos un poco. bien, Creo lo que que son sí. creo que son muchos temas, pero bueno, No, para que pero vayamos. yo creo que se pueden ir abarcando poco a poco. Los que quieran hacer alguna pregunta la pueden escribir al chat o pedir la palabra y pueden preguntarle directamente a Fernando. Acá Mauricio Manini nos pregunta cuál sería el significado etimológico de la prospectiva. ¿Perspectiva al futuro? Sí, la perspectiva viene de la palabra prognosis. Prognosis que tiene que ver con mirar hacia adelante, hacia el futuro. Como avisorar el futuro o lo que puede venir adelante, digamos. Tiene que ver con eso. Creo Bien, que no sabría bien decirte eso, pero habría que googlearlo. Pero tiene que ver con eso, con la prognosis, con la anticipación, con ver qué puede suceder al futuro. Anticipar escenarios. Eh, Más que nada con esa idea. Es como la metáfora esta que planteaba del barco, ¿no? Es como el marinero que va con ¿cómo se llama? El instrumento este de navegación para ver hacia adelante. Bueno, algo parecido a eso. A la medida que vamos navegando, ver qué puede suceder. Si, por ejemplo, viene una tormenta o no sé, si hay una ballena delante, por ejemplo. O un iceberg, no sé, por plantear una metáfora. Bien, cualquier- tengo una consulta, si puedo, bueno, un poco relacionado a eso. Sí, ¿cómo considerás? Porque, a ver, una cuestión es a veces las perspectivas, o bueno, las visualizaciones hacia adelante que se pueden hacer, y después por otro lado está la toma de decisiones, efectivamente hablando. Y Sí. en ese sentido me refiero, digamos, a ver, el hecho de la crisis de cada vez mayor consumo, las desigualdades sociales, son cuestiones que desde la academia se vienen planteando desde hace tiempo, no solo desde la academia, digamos, también incluso ahora desde las religiones, con el Papa Francisco, en el encíclica Laudato Si, digamos, como que numerosos sectores distintos de distintas partes han ido planteando algunos de estos temas. Sin embargo, a veces la sensación como que desde los gobiernos, de quienes tienen que tomar las decisiones, termina al final priorizándose continuar con el modelo actual. Y en este Sí. sentido, ¿cómo se hace para lograr que por un lado no quede, por un lado el análisis y después la toma de decisiones quede sin efecto? Sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho los sistemas democráticos. Generalmente en la dirigencia política se plantean políticas muy a corto plazo para obviamente ganar las elecciones, porque el incentivo es ese, ¿no? Entonces yo creo que el cambio tiene que venir de la ciudadanía, de la educación, de plantear, bueno, qué puede suceder con el mundo. O sea, por ejemplo, el estilo de vida de un americano promedio, con camionetas enormes, con autos enormes, con un consumo enorme. Bueno, eso no es sostenible.
Entonces se tiene que plantear un cambio y un desarrollo interno de los individuos para justamente volver a algo más sencillo, a un estilo de vida más minimalista, por así decirlo. Esa es mi opinión, ¿no? Pero creo que tiene que venir de uno el cambio, y obviamente después los políticos van a responder a la ciudadanía. Por eso creo que es tan difícil realizar el cambio. Tiene que ver mucho con la educación, con los cambios socioculturales, que son más profundos que no se pueden realizar en el corto plazo, sino que tienen que ver con políticas de más largo plazo. Pero igual yo tengo esperanzas por las nuevas generaciones. Yo creo que son mucho más conscientes respecto a estos temas, incluso los cambios de la alimentación, el modo de transportarse. Hay muchos cambios que van a venir por las nuevas generaciones, yo creo. Pero sí coincido con vos de que existe esa contradicción entre el mundo académico, lo que dicen los científicos, y bueno, después las políticas, ¿no? que se llevan adelante. No sé, Mauricio, si tiene alguna otra consulta. Mientras vaya avanzando en la charla. Bien. ¿O alguien del público tiene alguna consulta, alguna opinión que quiera dar? Sí, o si quieren dar alguna opinión o lo que consideren, o sea, para aprovecharla a debatir también. Hola, buenas tardes para todos. Un poco me llamó mucho la atención, justo hoy estuve en un ciclo de una conferencia en realidad que dura toda la semana, y me da mucho la atención que recién cuando nombraste el tema de las redes sociales, yo creo que hoy en día es un eje central, es una de las cosas que se hablaban en las charlas, que por un lado, como decías vos, un poco como que aíslan, en el sentido de que como que nos estamos como metiendo mucho en ese mundo, pero por otro lado, yo creo que en este contexto de la pandemia y del coronavirus, han sido como realmente súper útiles, porque se ha permitido que visibilicen muchísimos temas, como por ejemplo todo lo que pasó con la quema de bosques acá en Argentina, con muchas cuestiones que son de género, de política, de violaciones a los derechos humanos, y un largo etcétera. Y creo que es como fundamental reestructurar todo en relación a cómo se está manejando. Es como que hay un quiebre hasta en los modos de comunicar. Antes era como los medios de comunicación eran los medios que habían, que eran los 10, 15 canales que hay. Hoy hay miles de canales de televisión, y las redes sociales es como que abarcan totalmente el ojo en ese sentido, de la comunicación. Y en cuanto a lo que decías de economía, hoy en una de las charlas hablaban de la nueva economía, que tenía que ser como una economía en la que no se hablara solamente de medio ambiente desde, bueno, cuáles son las cosas que tenemos que solucionar, que obviamente es súper importante, sino tratar de hacer que esas cosas que tenemos que solucionar se vuelvan rentables, para que desde esa rentabilidad cada vez sean más las empresas que lo quieran hacer, y no se siga primando como no se sigan primando solamente los réditos económicos, que después de todo es lo que terminan, como decían recién, los que terminan definiendo cuáles son las políticas que se van a tomar, y lo mismo pasa en el campo de la política. Sí, totalmente coincido, y bueno, el Foro Económico Mundial también está planteando estos temas de ir a pasar a un nuevo modelo económico, no basado solamente en los accionistas, sino también en los stakeholders, en las partes interesadas. Y ahí surgen también nuevos modelos de economía, como es la economía circular o otros conceptos, ¿no? O los mismos de las empresas de triple impacto, ¿no? Surgen nuevos modelos de economía que tienen que ver también con cambios filosóficos. Por eso también creo que la filosofía es muy importante en esto también, para repensar las cosas y volver a tal cual estábamos viviendo no era sostenible. Bien. Ahí habían levantado la mano para, no sé si... Marcelo Barcelo, si querés podés activar el micrófono y le podés hacer la pregunta, o si no, en el chat. Bueno, buenas noches.
gracias por la invitación. Bueno, yo en realidad lo que quería era, de acuerdo al análisis que hace Fernando, yo me definiría como tecnooptimista. Considero que estamos en un proceso de cambio de la cuarta, algunos hablan de la quinta revolución industrial, dependiendo de si lo dividís entre lo que es la inteligencia artificial y lo nuevo que estamos viviendo. Me parece que sí, los cambios son al ser más vertiginosos, hay menos tiempo de adaptación, no solamente en la economía, sino también, te diría, en la capacitación del recurso humano. Creo que eso es lo que estamos viviendo. Pero como te dije recién, creo que soy tecnooptimista. Creo que a nivel mundial, sobre todo en países como el nuestro, es el problema de la adaptabilidad del recurso humano. Sí considero que los estados y los gobiernos no están llevando adelante una política acertada en esa materia. Pero bueno, hoy tenemos, yo particularmente estoy trabajando en temas de la industria de videojuegos y startups, y la verdad que hay una carencia y una falta de mano de obra preparada o sea, hay puestos de trabajo muy bien pagos en dólares. El problema es que estamos teniendo es que la política educativa, no solamente en sus niveles iniciales, sino también, y lo que más me preocupa es el nivel en facultades. Hoy la mayoría de las universidades terminan siendo un mundo en sí mismo, de poca utilidad en algunos aspectos para el sector privado. Creo que eso se debería tomar muy en cuenta, sobre todo desde las políticas públicas. Y en cuanto al tema económico, bueno, me parece, coincido en que es un tema de educación. Hay países más desarrollados que ya tienen, y que el consumidor en realidad ya tiene la conciencia de adquirir y de consumir productos con el punto verde o con la huella de carbono, digamos que son valorados. Por ahí en nuestro país eso no se ve, pero coincido que es un cambio generacional. Tema de redes, la verdad que yo no coincido tanto en el aislamiento social. Creo que son las nuevas formas que nos permiten las tecnologías de comunicarnos. De hecho, en plena pandemia estamos haciendo un Zoom, y la verdad que en este año yo trabajo en temas de capacitación. La verdad que en este año, como nunca en mi vida, he sociabilizado y he hecho tantos contactos de distintas partes del país y de distintas partes del mundo. Creo que yo, haciendo un paralelismo, lo tomaría cuando apareció, bueno, ustedes, por lo que veo, ustedes son más jóvenes, yo tengo 46 años, por ahí les saco alguna ventaja en lo vivencial. Por ahí cuando escucho a mi padre que comenta o lees algún libro viejo o algún artículo viejo, sucedió lo mismo con la aparición el salto tecnológico que se dio desde la radio hacia la televisión, en donde, si ustedes ven algunos artículos y algunos comentarios de filósofos o de comentaristas de la época, te hablan de la pérdida del nexo, del lazo familiar, con la caja boba y todo eso, que seguramente en algún momento lo han escuchado. Algo que para nosotros hoy la televisión es algo muy, digamos, nos hemos criado nosotros con ese aparatito, y la verdad que creo que ha sido fue un cambio como lo fue en su momento, y creo que hay que verle el lado positivo a las nuevas tecnologías, y lejos de tomarlas como el aspecto negativo, me parece que es todo lo contrario. Obviamente que hay que tener un uso concienzudo al respecto. Era eso nada más. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Marcelo. A propósito de lo que mencionaba Marcelo, de las tecnologías, no sé si han visto el documental del dilema de las redes sociales, está muy interesante. Sobre ese tema está muy interesante. Obviamente esto tiene usos positivos y cosas positivas y cosas negativas, las redes sociales. De ahí el balance que uno hagamos, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo. Bien. Si alguien más quiere decir algo, que de momento... Ahí. Bien. Fer, si querés, puedes continuar. Dale.
Bueno, entrando en el tema de la ciencia y la tecnología, en línea con lo que mencionaba recién Marcelo, ahí estamos atravesando un proceso de aceleración y disrupción tecnológica, ¿no? Las empresas se han digitalizado en un periodo muy cortito de tiempo y han adaptado todos sus procesos a este nuevo contexto. Con lo cual los mercados laborales luego de la pandemia van a ser muy distintos y van a requerir de nosotros nuevas habilidades y nuevas capacidades, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Hace poco la consultora McKinsey realizó un estudio con ejecutivos de empresas de diversas industrias, preguntándoles obviamente sobre estos temas. Y bueno, de los 800 ejecutivos planteaban que justamente en sus empresas habían avanzado en todos estos procesos de digitalización y todos los procesos de las compañías habían migrado a toda la tecnología, digamos, o en gran parte. De hecho, bueno, ya hay muchas empresas como Microsoft que están planteando la opción permanente para los trabajadores de trabajar en casa o trabajar como ellos quieren, ¿no? En ese sentido, el cambio tecnológico afectó mucho a los mercados laborales, sobre todo porque estamos atravesando justo un periodo de gran disrupción tecnológica con nuevas tecnologías, ¿no? Como son la inteligencia artificial, el tema de los datos, el Big Data, y la digitalización que también ha consolidado el poder de las compañías tecnológicas. La cotización de las mayores tecnológicas, bueno, ha crecido de manera abrupta en este tiempo, y ha sido bastante grande el cambio en todo lo que ha sido tecnología. Digamos, la pandemia es como que aceleró o fue un catalizador de estos procesos que ya venían antes, pero que con todo lo que pasó se ha acelerado, ¿no? Entonces la pregunta, también en línea con lo que planteaban recién, es qué tipo de mundo va a quedar después de esto, ¿no? Sobre todo a nivel laboral, en donde no todos van a tener las mismas capacidades para insertarse en los mercados laborales, ¿no? Y también, bueno, se plantean muchos interrogantes respecto a otras tecnologías también, como la biotecnología, la nanotecnología, la robótica. Hay muchas tecnologías que se están desarrollando de manera exponencial. Y yo planteo la pregunta de si es necesario un debate ético sobre las implicaciones, porque obviamente las tecnologías no son en sí ni buenas ni malas, sino que dependen de los usos que le demos y los debates que demos respecto a esos usos, ¿no? Por ejemplo, la tecnología nuclear, bueno, se utilizó para bien, para generar energía nuclear, como también para hacer bombas atómicas. Bueno, ese es el ejemplo más claro. Con la tecnología de la inteligencia artificial también creo que se plantea lo mismo. Puede ser muy buena, pero también muy mala. Entonces, es muy necesario también debatir, digamos, con todos los actores de la sociedad respecto de qué usos le vamos a dar a estas tecnologías y también que los estados intervengan en la regulación de esas tecnologías. Y bueno, también se plantea si va a haber una función entre la biotecnología y la informática. Esto lo plantea Yuval Harari en sus libros. Y de hecho hace poquito la empresa de Elon Musk, Neuralink, planteó que estaban desarrollando experimentos respecto a estos temas, insertar chips en cerdos para obviamente tomar los datos y que haya una función entre lo que es los organismos y las tecnologías, ¿no? Los organismos biológicos y las tecnologías. En esto también hay corrientes que creen justamente en que todos estos cambios son positivos y otras corrientes que son pesimistas, que son más bien pesimistas. Yo creo que como planteaba recién, todo esto depende del uso que se le vaya a dar, ¿no? Hay una corriente que se llama el transhumanismo, que plantea que, bueno, que todo este progreso tecnológico va a ser bueno para la humanidad, y hay otras corrientes que plantean lo opuesto, digamos, que nos llevan a una distopía, digamos. Pero bueno, hay distintas posturas sobre el tema. Esto respecto a la ciencia y la tecnología. Y por último, la última dimensión es la política institucional,
Acá voy a hablar un poco de los aspectos globales a nivel político, principalmente destacar el tema de la crisis del multilateralismo y la crisis en la gobernanza global, sobre todo por el contexto actual, ¿no? La crítica que se le ha hecho a la Organización Mundial de la Salud y también la postura de los Estados Unidos, ¿no? De alguna manera de boicotear el orden liberal de la posguerra, con todas sus instituciones internacionales como las Naciones Unidas y demás organismos internacionales, ¿no? Estamos en un momento también de declinación de Estados Unidos y de una reconfiguración mundial, ¿no? entre China y Estados Unidos. Si bien hay interdependencias entre ambos países, también hay conflictos. Y bueno, estamos yendo hacia un mundo más bipolar, yo diría. No sé si al mismo mundo de la Guerra Fría, porque era otro contexto, pero a un contexto distinto de mayor proteccionismo y de declinación de una potencia y el ascenso de otra potencia. En este sentido fue muy claro lo que pasó con el conflicto por Huawei, con la red del 5G, esta tecnología, que obviamente va a ser la infraestructura de esta nueva economía digital, ¿no? En donde los datos van a ser fundamentales y el acceso y el control de esos datos va a ser un tema de seguridad nacional, ¿no? Como se plantea en Estados Unidos. También estamos en un momento de crisis de la Unión Europea, en momentos del Brexit, del auge de ciertos partidos de extrema derecha, como en Alemania, en Francia. También de crisis de la democracia, en donde con las redes sociales también esto ha sido un impacto negativo, el tema de las noticias falsas, como es muy fácil manipular a la gente a través de las redes sociales y eso genera tensiones sociales, polarización política, lo cual de alguna manera fragmenta las democracias y las mina de las democracias, como que las afecta en su esencia, digamos. Y también, bueno, el auge de los movimientos nacionalistas, tema de recursos que va a ser clave también, la geopolítica de los recursos naturales, en un contexto donde el ambiente, digamos, está cada vez más restringido, digamos, los conflictos por el acceso al agua, a los minerales, a las energías, a la tierra cultivable, que en Argentina, bueno, tenemos tanta. Y bueno, también temas de corrientes migratorias, lo que está sucediendo con los migrantes. Con el cambio climático se van a incrementar las corrientes migratorias de ciertos lugares a otros, porque se van a ver afectados en su vida diaria. Y también el tema del crimen organizado, que también está afectando sobre todo países como México, como Colombia, en donde ante la pandemia, todos estos actores criminales, de la ausencia del Estado, han incrementado su presencia en los territorios, ¿no? Bueno, un poco la última parte es el tema de los escenarios. Acá planteo un poco de qué trata la planeación de escenarios, ¿no? Hay tres preguntas fundamentales en los temas de los escenarios. Primero, un poco el análisis de la historia, el estudio de la historia que mencionábamos recién, de dónde venimos, que tiene que ver con las fuerzas históricas que nos afectan en el presente, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esas son las tres preguntas claves. Y de ahí, en base a eso, en base a detectar los futuros deseados, desarrollar planes justamente para llegar a esos futuros deseados y evitar las distopías o estar preparado para los futuros inesperados, ¿no? Aquellos futuros que no contemplábamos en un inicio. Estas son las tres preguntas claves, creo, bueno, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para desarrollar estrategias, ¿no? de mediano y de largo plazo. Cómo deseamos llegar al mundo deseado o utópico, digamos, por así decirlo, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese escenario, ¿no? Yo acá planteo 4 escenarios, que se pueden construir muchos más escenarios, pero
planteo justamente estos escenarios en base a dos temas que me parecieron fundamentales, dos elementos que me parecen fundamentales. Uno, qué tipo de capitalismo queremos, si un capitalismo más salvaje, digamos, o más responsable. Y por otro lado, el tema de la agenda global, ¿no? Si va a haber una agenda global con ciertos bienes comunes, con preservar la naturaleza, con preservar la salud a nivel global, o si vamos a una agenda más individualista, de tipo más consumista, individualista, que obviamente no tiene en cuenta estos temas más colectivos, ¿no? Entonces, en base a esto, yo planteo estos escenarios. El primer escenario que veo es el del capitalismo salvaje basado en una agenda de consumo y valores individuales. Que este escenario sería si todo continúa de la misma manera, que obviamente es un futuro bastante negativo, digamos, no es un futuro bueno porque va a implicar muchas tensiones sociales y riesgos de colapso, ¿no? De colapso en las sociedades ante ante el deterioro del medio ambiente. Obviamente van a faltar alimentos, van a faltar agua. Si seguimos del mismo modo, digamos, destruyendo los ecosistemas y con el mismo estilo consumista, bueno, este es un futuro que sería no deseado, por así decirlo. Después otro futuro es un capitalismo de la misma naturaleza, pero en donde hay ciertas reglas mínimas en la agenda global y ciertos bienes comunes, ¿no? A nivel internacional, en donde, bueno, obviamente los países se ponen de acuerdo en ciertos aspectos básicos respecto a la naturaleza, al medio ambiente, a la salud, para generar bienes públicos a nivel global. Por otro lado, bueno, tenemos un capitalismo más responsable y consciente que está basado, bueno, en lo que plantea los objetivos del desarrollo sostenible y esta Agenda 2030, ¿no? Y por otro lado, bueno, un capitalismo más individualista, regido por valores individuales, pero que tiene cierto grado de responsabilidad, ¿no? Esos son los 4 escenarios que planteo, digamos, respecto a los futuros posibles, ¿no? En base a esto, bueno, de lo que hagamos, dependiendo de las políticas y las estrategias que desarrollemos, los futuros que vamos a llegar, ¿no? Bueno, ahora a modo final, ya terminando la charla, para que sigamos intercambiando ideas, planteo estas preguntas, ¿no? ¿En qué mundo desearían vivir en 2030? Hacer una especie de visualización de ese mundo, plantear qué escenarios o qué otras alternativas consideran para ver, digamos, cómo se proyectan ustedes de acá al 2030, ¿no? Y qué acciones, qué proyectos o qué políticas creen que son necesarias para alcanzar escenarios deseados. Bueno, no sé si quiere aportar algo a alguien. Bien, alguno que tenga alguna consulta, que quiera dar alguna opinión, puede escribirla en el chat o directamente puede activar su micrófono y realizar la pregunta correspondiente. Cualquier consulta vale muchísimo. Fernando, te quería hacer una consulta porque te digo por lo que yo he vivido en las organizaciones. Estoy en 7 organizaciones, así como verá, puntos de vista hay millones. Le encuentro una gran resistencia, sobre todo en el último tiempo, de esto de la planificación del futuro. O sea, el decir, al vivir en un entorno VUCA, o sea, en este entorno totalmente ambiguo, volátil, incierto, uno cuando va con planteamientos, decir, bueno, esto, decir, cómo nos vemos en 4 años y qué vamos a gestionar para llegar a ese punto, más allá de que uno tiene que ser flexible, obviamente. O sea, este año viene una pandemia y tuvimos que rehacer todos los planes de acción y todo, pero no movimos los objetivos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a trabajar con la gente para que entienda de que esto, más que la planificación, no es algo rígido, sino que es algo flexible, pero que nos permite tener un horizonte? Sí, yo creo que ahí, como mencionaba recién, el tema de la educación es clave, sobre todo para darles un horizonte de más largo plazo desde la educación primaria en adelante, para que la gente tenga una visión, un horizonte más a largo plazo. En este sentido, el Centro de Estudios Prospectivos trabaja mucho sobre el tema de alfabetización de futuros,
con actividades pedagógicas en escuelas. En América Latina hay varias organizaciones que dentro de lo que es la prospectiva que trabajan en esas líneas, sobre todo para las próximas generaciones, ¿no? Creo que la educación es clave ahí para que desde la ciudadanía después esos cambios los políticos los contemplen, ¿no? Y empiecen a sentir la presión también de desarrollar políticas con un horizonte de más largo plazo, ¿no? Porque si vivimos en la coyuntura diaria todo el día, de las noticias que nos plantean, noticias, bueno, lo que pasó y nada más, ¿no? No nos dan una visión de lo que va a pasar o tener una perspectiva de más largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental eso, desde la ciudadanía, desde los proyectos que se desarrollen, cómo ir cultivando esa perspectiva, esa prospectiva justamente de un poco más largo plazo y construir visiones, ¿no? Creo que eso es clave. Y después yo creo que esos cambios culturales se reflejan en la política porque los políticos van a empezar a considerar en sus plataformas o en sus programas políticas de un poco más largo plazo, ¿no? Contemplando todos estos aspectos, ¿no? Pero creo que la educación y la pedagogía es clave acá. Totalmente. Para los cambios culturales, sobre todo, que son de muy largo plazo, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, otro aporte que alguien quiera dar. Pueden levantar la manito o directamente activar el micrófono si quieren. Digo el micrófono directamente. Bien. Bueno, primero que nada, gracias Fernando por toda tu charla, por toda tu presentación. Me parece que hay varios puntos, digamos, interesantes como para tomar y bueno, para debatir, digamos, creo que sin un análisis, sin un diagnóstico, todo lo que planteemos a futuro va a ser erróneo. Así que me parece importante, digamos, como esa clave, contar con diagnóstico. Sí me quedo pensando, bueno, en la pregunta de qué mundo desearían vivir para 2030, y sí me parece bastante complicado. Creo que por ahí quizás sería bueno pensar en cuestiones más puntuales. Digo, para pensar en un mundo, creo que a veces caemos en el riesgo de ciertas generalidades como un mundo sin pobreza, o un mundo con hambre cero, o un mundo más igualitario. Entonces, que a veces terminan quedando en grandes eslogans que al final no terminan yendo a lo concreto. Por lo cual sí voy a plantear algunas cosas que sí me parece que me gustaría tener en un mundo a 2030. Sí me gustaría, digamos, un modelo educativo más basado o que se enfoque más en la inteligencia emocional y en las habilidades blandas, más allá que los datos duros y el conocimiento. Conocimiento entendido, digamos, como nivel de empírico y de datos, y que sea un repetir teorías que digan otras personas, sino más centrar en habilidades como autoconocimiento, inteligencia emocional, desarrollo interpersonal, etcétera, que me parece que puede ser clave para luego después para el futuro de la humanidad, para el presente y para el futuro. Y después, por otro lado, un tema que me parece interesante, todo lo que son las energías. No sé si alguno vio bueno, de los últimos debates que hubo entre Trump y Biden, y por un lado Biden decía, bueno, esto de el apostar a energías renovables, y Trump decía, no, ven, va a acabar con la industria del petróleo y listo, se van a perder un montón de puestos. Y creo a ver, me parece que yo estoy más del lado de Biden, es decir, sí apostar a un desarrollo sostenible de energías, porque al fin y al cabo es lo que va a permitir un desarrollo sostenible y la sobrevivencia de la humanidad. Creo que tarde o temprano es un paso que hay que dar, y me parece interesante, digamos, apostar a ese sentido. Y en ese sentido también creo que hay otro montón de cuestiones concretas que podemos puntualizar, pero me parece que el tema de educación y de energía son como dos aspectos centrales. Y bueno, y de ahí ir tomando distintos para, en base a estas cuestiones concretas, ahí pensar el mundo general. Creo que a veces se pierde, creo que pasó con los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio, que parece se planteaban grandes slogans y luego después, al momento, bueno, de comprobar si logró o no se logró, creo que uno se quedaba a mitad de camino. Ahí, Fernando, no sé si vas a responder. Sí, coincido en que en la necesidad de desarrollar políticas concretas, con objetivos, con métricas, con indicadores claves, ¿no? Para desarrollar esas políticas que se traduzcan en resultados, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy necesario la formación de
de políticos, de dirigentes, desde la sociedad civil, desde la política, del gobierno, a nivel gubernamental, en las organizaciones, ¿no? Con esta visión prospectiva y sobre todo con la capacidad de analizar estos problemas y de cómo los enmarcamos y los diagnosticamos, ¿no? Para en base a eso desarrollar las políticas, los programas, los proyectos, ¿no? Pero sí considero clave que es fundamental esto de enfocarnos, digamos, en qué es lo realmente importante y por dónde comenzar, ¿no? A realizar las políticas. Eso creo. Y después otra cosa que les iba a mencionar, que se me ha olvidado, bueno, el tema este del corto plazo, salir del corto plazo es clave. Tener una proyección, por lo menos a mediano, largo plazo. Si bien en Argentina es algo bastante difícil, pero sí es clave la participación de los actores, ¿no? De los múltiples actores en la sociedad. Tanto las organizaciones empresarias, de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales, o sea, desde distintos ámbitos, articular acuerdos, ¿no? También articular acuerdos y consensos básicos, sobre todo, para desarrollar políticas de Estado. Pero bueno, también hay que hacer el foco en la ciudadanía, ¿no? En fortalecer la democracia, porque si los ciudadanos no lo demandan eso, lo veo difícil también. Yo Ahí, puedo. Sí, por supuesto. Ahí Marcelo pregunta tranqui. Sí. Yo la verdad que comparto esa frase que acabas de decir, Fernando, porque, a ver, creo vos recién en la pregunta que hiciste, ¿cómo nos vemos de aquí a 30 años? Con mejor educación, creo que es lo que recién decía también ahí otro participante. Y lo que vos dijiste, tomar conciencia desde el empoderamiento que tenemos como ciudadanos, en los distintos roles que nos toca cumplir, como consumidores, primero, porque si consumiéramos productos que poseen, por ejemplo, huella de carbono, las empresas se encargarían de todos tener su huella de carbono. Por eso yo no creo en el capitalismo salvaje, yo creo en el consumismo salvaje. El capitalismo es el sistema que satisface ese consumismo salvaje. Y con respecto a lo otro, bueno, ahí dejarte también una pregunta. Con respecto a las políticas públicas, lamentablemente nuestros políticos utilizan las fórmulas que funcionan. Y lamentablemente la ciudadanía elige lo que cree y creo que con una visión cortoplacista. Primero, la pregunta era ver si alguna vez a ustedes los ha ido a ver algún político a la hora de armar su plataforma. Y en ese sentido también te quería dejar una inquietud. ¿Qué pensás vos con respecto a, con las nuevas tecnologías insertas en la política? Porque evidentemente estamos yendo con redes y ese tipo de situaciones y de tecnología, estamos yendo de democracias representativas a democracias participativas. Sería loco pensar en un futuro que podamos votar no una vez cada 2 o cada 4 años, sino permanentemente en la toma de decisiones de gobierno, al menos en las importantes, no sé, vía teléfono, vía chip. ¿Cómo lo ves eso? ¿Se han planteado ustedes esa forma de participación democrática? Sí, Marcelo. Bueno, gracias por las preguntas. Sí, mira, el Centro de Estudios Prospectivos, yo he ingresado este año en el centro, pero siempre el Centro de Estudios se ha caracterizado por ser apartidario, digamos, y lo más neutro posible para generar debates que no haya polarización, ¿no? Creo que en ese sentido es fundamental dejar de lado el fanatismo, ¿no? El fanatismo por ahí de ciertos actores y entrar en este tipo de debates de intercambio de ideas serios, de manera partidaria y lo más neutro posible para analizar estas cuestiones, ¿no? Respecto de lo que mencionabas también de las tecnologías, creo que lo fundamental es ver las consecuencias que esto está teniendo, sobre todo en la manipulación, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, lo que ha pasado en las elecciones en Estados Unidos. No sé si vieron el documental sobre Cambridge Analytica, sobre cómo hubo intromisión a partir de las redes sociales, en Facebook, cómo se intervino en los procesos electorales, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un gran riesgo porque con el tema de las noticias falsas es muy fácil manipular, recortar la realidad, mostrar una cosa y después manipular a la ciudadanía para que
que vote a tal partido político o a tal personaje, ¿no? Entonces ese es un tema muy, muy clave para desarrollar la ciudadanía, el tema de las redes sociales, qué uso le damos, ¿no? Porque eso puede tener consecuencias indeseadas, como ha sucedido con el caso de Cambridge Analytica, el uso de los datos y cómo se utilizan, ¿no? Con distintos fines, lógicamente. Bien. Ahí Rocío estaba levantando la... Sí. Sí. Déjame agregar, pero vos, Fernando, vos ves, con el avance de las tecnologías, vos no ves que podamos ir hacia formas de participación, de mayor participación democrática. O sea, se me ocurre, voy a tratar de jugar a ser Steven Spielberg, que en un futuro votemos por teléfono decisiones no solamente de elegir a representantes, sino también en elecciones concretas que tenga, digamos, como un plebiscito tecnológico, que podamos plebiscitar las decisiones de gobierno, que podamos participar a través del uso de tecnologías, no digo en la diaria de la política o de la administración del Estado, sino, bueno, en algunos temas, por ejemplo, qué sé yo, algún tema que pueda llegar a surgir, alguna ley que sea, que genere divisiones en la población, tener la oportunidad con las tecnologías de votar desde nuestros teléfonos. Me imagino que en algún momento la tecnología también va a adoptar sistemas que eliminen todo esto de fake news o falsas personas en las redes. No sé, yo no sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, sí. Sí, lo que planteas vos es formas de democracia directa, digamos. Yo creo que sí, o sea, la tecnología puede servir a eso, pero tiene que haber una base previa de formación cívica de los ciudadanos, de participación, de involucrarse. Porque si no, no sé si, no me imagino, digamos, un mundo en el que sin educación, digamos, sin formación cívica o sin estas herramientas, los ciudadanos puedan darle un buen uso, digamos. Todo depende de la base, digamos, del contexto. Ahí sumo algo. Bueno, por ejemplo, Suiza es la única democracia directa que existe hoy en el mundo, que tienen ese sistema de votación y tienen un compromiso con la política que es muy particular, porque saben que son sus decisiones las que van a cambiar la realidad de su país o mantenerla. Pero son años y años de democracia directa, de educación, de un sistema educativo muy fortalecido. Y el tema de la tecnología para votar, existe una gran desconfianza por parte de la sociedad. Porque por fake news o por realidad, todos creen de que se van a hackear los sistemas, de que va a ganar quien pueda hackearlo, de que se puede manipular. Y en realidad se pueden hacer sistemas muy seguros, con un peer-to-peer o relaciones, cosas por el estilo, que diga, tengo que tener reconocimiento de huella, que todos los celulares actualmente lo tienen, o reconocimiento facial, puedo tener los mismos esos stands que tienen de ANSES en los bancos, se podrían utilizar para votar. Entonces las personas que no tienen un celular con alta tecnología pueden ir a ese puesto con su huella digital. Pero ¿eso qué se requiere? Se requiere un registro civil de alta tecnología, en el cual ya se tenga una base de datos unificada de todo el país, actualizada con reconocimiento facial y de huella, para que se puedan hacer votaciones seguras, etcétera, etcétera. Pero claramente la base está en la educación, como dice Fernando. O sea, es algo que, si nosotros no logramos que los ciudadanos sean realmente responsables en sus derechos y obligaciones como tales, puede ser el sistema tecnológico más importante del mundo, lo mismo va a estar de la desconfianza del sistema y la no participación. Ahora, Fernando, te hago una pregunta con respecto a esto de las redes, que yo vi el informe y la verdad que era bastante terrorífico. Sí. Ahora, los medios de información tradicional, ¿sabes? Saquemos las redes sociales, también un poco no pueden servir para cometer el mismo fin indeseado. Sí, totalmente. Sí, es parte, digamos, de la información y cómo procesan la información la gente y cómo la analiza y cómo contrasta esa información con otras cosas, ver cuáles son las fuentes de la información, de dónde viene esa información. Todas esas son capacidades que se dan a través de la educación, digamos. Sea a través de los grandes medios o a través de las redes sociales, o sea, sobre todo en este momento donde hay tanta información, eso es cada vez más importante, cómo contrastar la información, analizarlo, el pensamiento crítico.
saber de dónde proviene eso, quién lo hace, qué fuente. Quizá esa fuente tiene algún sesgo, entonces analizar ese sesgo. Bueno, eso es clave, digamos. Pero eso lo hace mucho el pensamiento crítico, ¿no? Y eso es la educación. Yo te puedo dar una opinión, me parece que se habla, y Sí. seguramente 99,99% de seguridad que estoy equivocado, pero me parece que hay una gran lucha de... Como que me parece que los medios tradicionales perdieron un poco la hegemonía del manejo de la información. Entonces por eso me parece que se atacan y se ensalzan más los aspectos negativos de las redes, y no se los compara, digamos, los aspectos negativos que también se pueden dar en los medios tradicionales. Me parece como que ahí hay como una pérdida de un negocio grande, sobre todo para grandes medios a nivel global. ¿Vos lo ves así o es distinto el daño que pueden hacer uno y otro? Creo que depende de las generaciones que segmentemos, digamos. Hay generaciones que se informan más por las redes, otras generaciones que están más acostumbradas al televisor, entonces va cambiando a qué públicos le apuntan. ¿Ya? De los jóvenes muy pocos son los que ven televisión, se informan más por otros medios, entonces depende a qué segmento etario, digamos, estemos refiriéndonos. Entonces es bastante complejo los medios. Yo no soy especialista en eso realmente, pero por lo que veo, esa es mi sensación, mi percepción, que depende Ahí, mucho de la generación. ahí Fernando, Rocío te quiere hacer una consulta, así que Sí. Rocío, tiene que activar el micrófono. Hola, ¿cómo andan? Perdón, que no los quería interrumpir. Estaba como tomando notas para hacer como un par de acotaciones. Primero, Marcelo, en relación a lo que planteabas de usar la tecnología como un modo de democracia un poco más directa. No recuerdo ahora el nombre del partido porque vi esta charla hace como fácil 6, 7 meses. Pero hay unos chicos de Buenos Aires, un partido que se armó en Buenos Aires en las últimas elecciones, que ellos planteaban esto, habían armado como una aplicación y ellos decían que si ellos llegaban a tener, digamos, como escaño o asiento en el Senado, en la legislatura, en donde se estaban postulando, ellos siempre iban a votar en relación a lo que dijera esa aplicación. Y era un partido totalmente nuevo, súper independiente de los partidos tradicionales y demás, y tuvieron como, creo que cerca de 40.000, 50.000 votos, por ahí no me acuerdo exactamente el número, pero sí creo que como decía Pedro, está este miedo a la tecnología, pero por otra parte es como que hoy en día se está gestando mucho más y se está abriendo mucho más la cabeza en ese sentido. Yo personalmente creo que dentro de un par de años se va a poder desarrollar este tipo de democracia, porque hoy en día más que nunca se está viendo esto de que la gente está un poco como cansada de cómo se están desarrollando los procesos democráticos hoy en día, más en Argentina, donde hay una polarización política fuertísima y es como necesario generar espacios democráticos que le permitan a la sociedad sentirse representada con las decisiones que se están tomando, porque si no se sienten representadas, pasa lo que pasa hoy en día, que es cada vez más polarización política, cada vez más descontento social, y en consecuencia lo que se hablaba recién de siempre tomas de decisiones a corto plazo, porque a más polarización política, menos compromiso con un desarrollo a largo plazo de políticas públicas, de desarrollo económico y de decisiones que, como decías vos, no son estructuradas, porque está esta idea también de que planificación es igual a inhibir el sistema de economía de mercado o no permitir decisiones y demás. Y no, por el contrario, yo creo que lo ideal sería buscar una estructuración de políticas públicas que, teniendo en cuenta cómo se va desarrollando el mercado a lo largo de los años, siga un mismo sentido, porque si no es, tomamos estas políticas que pueden hasta cambiar y variar muchísimo en 4 años, y más si hay un cambio de gobierno y de bandera política, es más fuerte todavía ese cambio.
Entonces, cada vez las políticas que se toman van destrozando lo anterior, y de acá que se puede construir algo nuevo, esto como que empeora, y bueno, ahora se está como empezando a ver esto de un compromiso más a largo plazo y más responsable por parte de la ciudadanía. Y bueno, eso básicamente. Bien. Bueno, Ahí, Fer, buenísimo, gracias. no sé si querés acotar algo, Fer. No, acá tenía un par de más de preguntas ya finales y las conclusiones. Si quieren, que Bien. también hay un par de preguntas. Acá hay una opinión que nos da Mauricio Manini, no sé, Mauricio, si lo Sí. querés decir vos misma o... No, en realidad era justo cuando estaban hablando sobre el tema de las tecnologías y la posibilidad de que las personas ejercieran la democracia directa. Un momento decía, justo creo que Pedro comentaba que, bueno, que no me acuerdo quién, decía que había mucha desconfianza de parte de la sociedad. Decía, venimos a decir que más desconfianza de parte de los propios políticos, porque, realmente, como dice Pedro, es parte de perder su poder, su legitimidad. Incluso esto en cuestiones tan simples como decir, cuando se quiso implementar en Mendoza el voto por boleta única, en vez del sistema de sábana, que terminan entrando personas que no tenemos idea, incluso para cambios hasta de ese tipo también hubo una férrea oposición y no se terminó logrando. Entonces, pero bueno, creo que al fin y al cabo, a ver, creo que sí hay mucha más conciencia de la sociedad, debemos decir, de lo que había antes. Hoy hay mucha más información, hoy ya no es tan fácil pautar con algunos medios de comunicación y que las cosas queden debajo de la alfombra. Entonces, me animo a ser optimista, lo soy, y creo que en ese sentido, también como decía Fernando, con cada vez una mayor implicancia de las personas, estas cuestiones van cambiando. Ya de por sí, hace unos años se la ley de transparencia pública, que antes no estaba. Entonces, bueno, se están dando pasos en ese sentido. Bien. Fernando, no sé si vas a acotar algo. No, de mi parte no. Ahí, Rocío, si querés desactivar el micrófono. Ahí, bueno, un poco en lo que decía, en relación a lo que decía Mauricio, y también me había olvidado en relación a tu pregunta del Power. Justo el último mes estuvimos trabajando con un grupo de más de 46 chicos de toda América, en el marco de la cuarta conferencia global de interrelaciones internacionales, una agenda 2030 hecha por jóvenes. Y más allá de eso, lo que me llamó mucho la atención es que se hablaba muchísimo de conciencia ciudadana, de cómo, justamente esto que planteaba recién Mauricio también, de no buscar cosas utópicas, o hambre cero, pobreza cero, sino decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el 90% de las ideas partían de la base de la conciencia ciudadana y del involucrarse en lo que uno quiere. O sea, no podemos pedir un planeta limpio cuando estamos consumiendo, como, si no me equivoco, 1.6, digamos, como en términos económicos. Si el mundo nos da un 1%, nosotros estamos consumiendo a un ritmo de 1.6, es decir, nos vamos a quedar sin planeta. Y como decían más temprano, es necesario que nosotros nos hagamos cargo de eso como consumidores, por esto mismo que planteaban, de que no es solamente el capitalismo, sino nosotros como consumidores, desde el consumo responsable y desde la ciudadanía responsable. Buenísimo, gracias. Y Fer, permíteme que te diga una cosa. Sí. La verdad yo creo que también, y tomando un poco más o menos de lo que se preguntó, de todo lo que dijiste, de todo lo que se mostró en PowerPoint, me parece también fundamental el tema de estas nuevas generaciones con las nuevas tecnologías que se van presentando, ¿no? Ya no es lo mismo antes, cuando teníamos el medio de papel, el medio televisivo, la radio. Ahora lo que vemos, tenemos las redes sociales como herramienta funcional dentro de la sociedad. Vemos pequeños periodistas que aparecen en las redes sociales y tenemos mayor adquisición de la información, y eso es bastante positivo, aclararlo y afirmarlo. Nos da muchísimo, incluso podemos poner el ejemplo de que las generaciones pasadas, la persona que más sabía es la que menos sabe de nuestra generación. Y yo creo que es por todos estos cambios tecnológicos que se van dando.
No sé si alguien quiere aclarar algo, preguntar algo, dar alguna opinión. Por mi parte, algo que lo escucho, y esto de tener esos grandes objetivos, un hambre cero o ese tipo de cosas, es importante tenerlos en la cabeza, pero lo que en realidad está faltando es el cómo llegar, ¿bien? O sea, tenemos el propósito, por así decirlo, pero nos está faltando, ni siquiera voy a decir la energía, la inteligencia para utilizar la energía que gastamos en lograrlo de forma correcta. Porque es lo mismo, es la gran diferencia que nosotros desde JCIE diferenciamos entre caridad y proyectos sostenibles. O sea, la caridad es el ibuprofeno para paliar un dolor momentáneo, pero no estamos solucionando el problema, ¿bien? Tenemos que empezar a gastar esa misma energía, y no estoy diciendo que la caridad esté mal, ¿bien? Sino que se podría gastar la energía y los recursos en producir cambios a largo plazo. Pero eso requiere una estrategia, requiere toda una elaboración, requiere mucha educación por parte de quienes lo van a llevar a cabo y requiere una integración de los sistemas. Nadie trabaja solo. O sea, no puedo yo solo hacer las cosas, necesito integración con el gobierno, con las empresas, con las startups, con las organizaciones civiles, con la educación. O sea, este sistema holístico que hablaba Fernando al principio es lo que tenemos que lograr. Porque si no, todos trabajan aparte, todos reinventan la rueda en sus ranchos y nadie está trabajando por un bien común. O sea, trabajamos para el mismo objetivo, pero no somos eficientes. Bueno, gracias. Estamos ya con tiempos muy cortos. Ahí se escucha un micrófono, un audio. Ahí estamos. No sé, Fer, si querés aclarar algo. No, si les parece, paso ya las últimas preguntas y las conclusiones, para que quedan un par de preguntas bastante interesantes para que debatamos. Bueno, las conclusiones, en base un poco a lo que hemos hablado recién con las opiniones de ustedes, yo acá menciono algunas, las más importantes, las que considero más importantes. Primero, bueno, la necesidad de actuar localmente pensando globalmente, o sea, los problemas son de escala global, o sea, el cambio climático es global, todos los problemas que enfrentamos son globales, o sea, esto requiere necesariamente la cooperación global, ¿no? Hay que formar la cooperación global y presionar también a los gobiernos para que justamente traten de involucrarse en acciones globales, de cooperación global. Después un poco lo que mencionaban recién, de entender estos problemas que son globales de una manera holística, sistémica e interdisciplinaria. Hay que juntar los científicos, los políticos, los empresarios. El mundo es un sistema complejo y dinámico que por más que tratemos de reducirlo desde un enfoque reduccionista y descomponerlo en partes pequeñitas, no vamos a poder plantear problemas, resolución a problemas que son complejos en sí mismos. Después la necesidad de articular con distintos actores para avanzar en estas agendas de cambio e ir construyendo poder también entre los distintos actores de la sociedad civil, de las empresas, del gobierno, distintos actores que justamente van desarrollando consensos. Y después, bueno, también el tema de imaginar y pensar nuevos modelos de organización de sociedades, ¿no? Y el tema del cambio sociocultural, que es clave, y la herramienta clave es la educación, lo que estábamos hablando. Como conclusiones también, lo que veo en base a este análisis que he realizado de estas dimensiones es que el mundo está estresado, claramente, estresado en el sentido de que está presionado, digamos, en distintos, sobre todo a nivel físico-ambiental. Hay acumulación de tensiones también sociales, políticas. La pandemia desnudó muchas de las vulnerabilidades de nuestras sociedades. También el tema de la cooperación intergeneracional, ¿no? Entre las distintas generaciones para pensar, bueno, lo que está implícito en el concepto de desarrollo sostenible, cómo le dejamos un mejor mundo a las futuras generaciones, ¿no? Y esta tensión que existe, que la hablábamos, también entre el corto y el largo plazo. Y como pregunta final, bueno, para que debatamos también si es el COVID,
es un momento bisagra. Para ustedes, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué interpretaciones dan? Bueno, para que lo charlemos. Ahí los que quieran hablar pueden desactivar el micrófono. Yo con el último tema de lo del COVID, hay una teoría que es muy interesante que salió en la BBC y que la verdad que cuando uno la piensa es muy realista, y es que en realidad más que el COVID, un momento bisagra, o sea, un punto de inflexión en la historia, es una aceleración de la historia, porque nos llevó a un punto, por ejemplo, en la educación, que ya se venía ver, que era la virtualización de la educación a distancia, y realmente vino el COVID y lo que hizo fue acelerar 5 años la historia en la educación. Entonces hoy estamos desarrollando y fortaleciendo sistemas educativos de una forma muy acelerada, porque eso lo íbamos a hacer dentro de 5 años y lo tenemos que hacer hoy. El tema de la interconectividad, otro tema que también largó el COVID, que dijo, y estábamos mejorando nuestros sistemas de comunicación, pero vino esto y bueno, lo tenemos que mejorar ya, porque si no, tenemos un 30% de la población que está incomunicada, que no puede acceder a la educación por eso, que no puede acceder a las noticias, no puede acceder a nada porque no tiene un buen sistema de comunicación instalado. Y también ha empezado también a elevar un poco la conciencia del consumo, o sea, ha acelerado la conciencia de consumo, la conciencia, el tema de las compras. O sea, ya veníamos con las billeteras virtuales, con los home banking y todo muy de a poco. Hoy, hasta la gente mayor aprendió a utilizar un home banking porque si no, no podía retirar, ni manejar, ni comprar nada. Entonces, ese pensamiento de la aceleración de la historia es uno de los que más me gustan, porque realmente se vio en casi todos los aspectos cómo se aceleró eso, y al igual también el malestar, no sé si malestar social, sino la conciencia social de ciertos hechos políticos a nivel internacional se han visto también muy intensificados y acelerados por estos mismos conflictos de comunicación, educación, política, economía, etcétera, ¿no? Ahí, Fer, no sé si quieres decir algo al respecto. Sí, coincido con el tema de que esto nos ha cambiado los hábitos, ¿no? Los hábitos del día a día. Y bueno, eso va a generar también cambios. Desde el hecho de ir a comprar, bueno, se está planteando el concepto de los 15 minutos, las ciudades 15 minutos, que son ciudades en donde tenés todo cerca o de donde vos vivís para que no te tengas que desplazar tanto y obviamente la gente que teletrabaja, que puede teletrabajar, no movilizarse mucho. O sea, hasta el tema del transporte, cómo nos movilizamos, cómo va a cambiar esto en las ciudades también, la movilidad. Vamos a seguir utilizando autos eléctricos, no sé. Surgen muchos interrogantes también a nivel del diseño urbano, los espacios verdes. Bueno, son miles las cosas que... Y también la tendencia que ha habido también en Francia. Leía un artículo que planteaba que justamente mucha gente está repensando alquilar en las afueras de Francia, de París, la capital de París, en zonas más alejadas de la ciudad por los riesgos de contagio. Entonces también son señales de cambio, no sé si se va a dar un cambio total, pero son señales que apuntan, digamos, a ciertos procesos de cambio que se pueden dar, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere dar alguna opinión. Sí, sí, me interesaría sumar, bueno, un poco siguiendo la línea de Pedro, lo que comentaba recién, esto de la aceleración, que no había visto la teoría, pero la verdad que tiene bastante sentido. Hace un par de semanas estaba en una charla con Fernando Trujillo, que es uno de los máximos referentes en España en lo que se refiere a educación y pedagogías digitales. Y justo presentaba, bueno, hace un par de semanas, los nuevos planes de la Fundación Pro Futuro, que es de la Fundación Telefónica, que está en más de 30 países y trabaja en proyectos educativos con millones y millones de estudiantes, incluso muchísimos del tercer mundo, entre comillas. Y algo interesante, cuando él hablaba en la charla, dice que los marcos que presentan ahora, le preguntábamos, bueno, y esto con esto de la pandemia, imagino que han tenido que cambiar todo. Y decía, no, en realidad nosotros ya desde hace 2 años que veníamos trabajando estos marcos, ya veíamos estas cuestiones de una mayor digitalización, de las clases sincrónicas, de la educación a distancia, y esto de la pandemia no ha hecho nada más que acelerarlo.
Entonces, tiene bastante sentido esto que comentaba Pedro. Y otro tema, y que directamente te consulto, Fernando, a ver cuál es tu opinión. Yo no sé si esto ha hecho, el tema del COVID, ha hecho que realmente haya un cambio a nivel de humanidad, pero sí me da la sensación que ha hecho que muchas personas al menos se lo empiecen a plantear, un montón de cuestiones, ya sea ambientales, por ejemplo, medioambientales. Por ahí, bueno, con Pedro trabajamos hace varios años en JCI el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pero creo que hay muchísima gente que jamás se había planteado el tema de cómo los cambios en el medio ambiente me pueden terminar perjudicando a mí mismo y cómo no sé, el afectar la biodiversidad o cómo un virus o cómo una bacteria o lo que sea nos puede terminar afectando tanto. No sé, eso te pregunto, no sé si has notado a raíz de la pandemia como una mayor preocupación o mayor participación de las personas en temas de este tipo, o si es solamente una cuestión generacional, quizás, como decías antes, ya hay nuevas generaciones que le dan más importancia, pero no sé, hoy me juntaba con unos amigos y de golpe uno empezó a decir, no, porque ahora que se derriten los hielos pueden aparecer nuevos virus, y que es una charla que no es muy común entre juntadas de amigos. Sí, yo creo, respondiendo a tu pregunta, creo que la pandemia ha hecho como más evidente estos problemas, digamos. Saber qué problemas globales nos pueden afectar acá localmente en Mendoza, ¿no? Una pandemia que en 24 horas puede venir es un virus que en 24 horas puede venir de China y nos afecta acá en Mendoza, ¿no? Y fue un virus que realmente paralizó el mundo. O sea, la experiencia esta de ver la paralización de todo, a mí por lo menos me choqueó muchísimo y creo que a mucha gente le pasó lo mismo, sobre todo, bueno, ver, digamos, cómo al encerrarnos en nuestras casas, veíamos que la naturaleza volvía a resurgir, no sé, habían animales en las ciudades, aparecían animales en distintas ciudades del mundo, ¿no? Las fotos de los distintos animales que antes estaban obviamente expulsados de las ciudades por la misma actividad humana. Entonces yo creo que eso sí lo hizo muy evidente, el impacto que tenemos los seres humanos en la naturaleza. Y creo que bueno, ahí hay cambios muy profundos de cambios que vienen desde el inicio de la modernidad, del antropocentrismo, de cómo nos concebimos, una especie de giro copernicano, de cómo el ser humano pasó a ser el centro de todo, y a controlar y manipular la naturaleza a su manera, ¿no? Sin importar las consecuencias. Yo creo que ese paradigma cambió, digamos. Un paradigma más basado en la vida, yo creo, el de ahora, entender la vida, que somos parte de la naturaleza, no somos una especie ajena a la naturaleza, somos parte de la naturaleza y todo lo que sucede a los ecosistemas nos vuelve a nosotros, como ha pasado ahora con esto, con la zoonosis. Creo que eso lo hizo muy patente, digamos, el virus, lo que ha pasado con la pandemia. Bien. Ahí Marcelo quiere hablar, así que Marcelo, si quieres desactivar el micrófono. Sí. Bueno, a ver, cada uno, yo creo que sí, que en algunas cosas va a ser un antes y un después, ¿no? Tal vez no en todo. Yo les puedo decir lo que yo he visto desde mi vivencia personal, digamos, un poco todo, ¿no? Sin haber hecho análisis y estudio, pero sí creo que esta pandemia hay cosas que nos ha demostrado y esperemos que la normalidad o la nueva normalidad no nos haga retroceder, ¿no? Cuando volvamos. Creo que el Estado ha quedado demostrado que la obsolescencia del Estado en muchas áreas, creo que con el 15 y 20%, para ser generoso, de los empleados que tiene el Estado sobran. Lo mismo sucede el que trabaja o opera con algún banco en su vida financiera. Creo que con el 10 o el 15% de los empleados en los bancos funcionan y mejor, porque ahora no hay colas, ahora está todo mucho más organizado. Lo mismo ha sucedido con las empresas, la virtualidad, el trabajo, el home office y todo eso. No, espero que sean cambios positivos y que se queden, digamos, ¿no? Que no se retrotraiga a un inicio cuando esto termine, si Dios quiere, y termina pronto. También los otros días veía en la televisión, creo que estas reformas de la nueva modalidad laboral nos ha venido a reformar
un poco también la familia, ¿no? Creo que los más agradecidos de esto han sido nuestros hijos. Para los que tenemos hijos, es porque en algún punto vivíamos en una locura de irnos en la mañana temprano y llegar en la entrada casi la noche en algunos casos. Creo que los niños van a ser los beneficiados. Los otros días decía un analista político y un periodista en un programa, no sé si lo vieron, que decía que se ha vuelto a sentir olor a comida en las casas, ¿no? Esto de que ahora almorzamos un poco más con nuestros hijos, estamos más en el hogar. Creo que eso es bueno y eso se va con el home office, espero que se mantenga. También lo que decías vos, Fernando, me parece, yo vivo en Tunuyán, lo del centralismo urbano, ¿no? De que todos queremos vivir en Mendoza o todos queremos vivir en Buenos Aires. Yo trabajo en Mendoza y vivo en Tunuyán. Y la verdad que no me llevas a vivir a Mendoza en un departamento ni loco, pero por una cuestión de gustos propios, personales. Y la verdad que se sorprenderían la cantidad de gente que me ha preguntado que le consiga un terreno, que le averigüe qué costo tiene, porque me parece que va a haber una migración contraria a lo que se ha venido dando en estos últimos años. Así que me parece que eso es bueno, apuntando por ahí a un nivel de vida un poco más natural. Y también yo creo que lo hablaba con el dueño de un supermercado, también ha quedado, hasta las teorías de distribución han quedado muy tecleando con lo que ha pasado, porque teníamos grandes centros de acopio de acopio muy sectorizados y hemos tenido, gracias a Dios no hemos tenido faltantes, porque el transporte funcionó, pero también me comentaban que hasta ellos estaban replanteando la famosa teoría de la distribución de mercaderías y de la localización de sus storage. Así que bueno, eso es lo que yo veo desde mis vivencias personales. Bien. No sé, Fernando, si quieres seguir o si falta algo. No, eso ya sería el fin de la charla. Y bueno, dejó acá basado en la teoría del caos, ¿no? Que el efecto mariposa. Bien. No sé si alguno quiere dar algunas últimas preguntas o algo al respecto. Bien. No sé, Fernando, si quieres decir un par de palabras. No, bueno, agradecerles a ustedes la participación y que se hayan prestado a opinar y a intercambiar ideas. Creo que está muy bueno y bueno, gracias por el espacio, por haber podido participar y espero que le haya resultado útil la charla. En realidad, gracias a vos, Fernando, por la disposición y la participación que has tenido. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha estado viendo la transmisión en vivo y también aquí en directo, en Zoom. La verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí y por exponer estos temas que a veces no se nos muestra a la sociedad o no se tocan muchas veces. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Nos estaremos viendo en próximas ediciones. Muchas gracias, Fernando. Aplauso a la Chao. distancia. Saludos a todos. Ha sido un Gracias por la invitación.